Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, como siempre en Amadeus 91.1 y soy Carlos Iakovich, porque junto con Marianela Labate, coproductora y coconductora del programa, elegimos M de Medianas, elegimos centrarnos en las empresas medianas, porque entendemos que son empresas un tanto olvidadas dentro de lo que es la mirada en general sobre la sigla PYME, y creemos que necesitan una atención preferencial. En general están entre los 30 y los 300 empleados, a veces un poco menos, a veces un poco más. Tienen ya estructuras más complejas y tienen también una trayectoria más larga. Muchas de ellas, cuando son de origen familiar, ya tienen establecidos protocolos familiares para mejorar la relación entre la dimensión empresa y la dimensión familia. También muchas empresas medianas son proveedoras de grandes empresas o tienen marcas muy importantes para el consumo masivo, y varias medianas también exportan. ¿Cuántas son? Y están entre 35.000 y 40.000 en la Argentina, de acuerdo a según la fuente que se tome, y realmente son además muy importantes en la demanda de mano de obra. Es decir, se estima que las empresas medianas reúnen entre el 20 y el 25% de los empleados en blanco, digamos, en la Argentina. Dicho todo esto, que es nuestra tarjeta de presentación, hoy tenemos la alegría de tener en el estudio a Diego y a Julián Sanleifer. ¿Está bien pronunciado? ¿Cómo no? Bien, yo ya tengo un curso de explicación de mi apellido, así que ustedes supongo que también. Sí, sí. Ellos son, Diego, padre de Julián, es el gerente general de Celis, de la empresa Celis, y Julián es el responsable de compras y comercio exterior en la empresa. Exacto. Bienvenidos a M de Medianas. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Y nos interesó con Marianela la empresa Celis porque ocupan un segmento que en general hemos recorrido poco dentro de lo que han sido los entrevistados y las temáticas que tomamos en M de Medianas, que tiene que ver con la atención a básicamente empresas desde el punto de vista de lo que puede llamarse, corríjanse si me equivoco, la última milla de las soluciones tecnológicas que necesitan, que tiene que ver mucho con la atención al público y con la evaluación y la asistencia de tu propio personal, ¿no? Este es el segmento en el que trabajan ustedes. Eso es uno. Nosotros trabajamos en distintos verticales, en distintos segmentos, y uno de ellos es ese. Uno de ellos es ese, perfecto. Un poco, ¿cuál es la historia de Celis que se define como soluciones de identificación y de codificación? Pero ¿cómo empezó Diego, por supuesto, porque Julián es mucho más joven y es el hijo de Diego? ¿Cómo arrancaron con Celis? ¿Cuál era tu experiencia previa? Bien, te cuento un poquito. Allá por el año 1991, yo me dedicaba a desarrollar software para empresas. ¿Vos sos ingeniero electrónico? No soy ingeniero, okay. de ingeniería, Okay. Y tengo alguna formación autodidacta en programación. Bien, como es tan común en el rubro, digamos. La autodidacta es tan importante o más que la formal, digamos. Exactamente, y comencé a desarrollar soluciones para distintas empresas, pequeñas y medianas, y
Y en un momento le hice un desarrollo a una sodería. La sodería tiene algunas características y necesidades muy puntuales. Y lo que sucedió es que el desarrollador de negocios de esa sodería me invita a ir a otro emprendimiento que él estaba por empezar a trabajar. Me dice que es un emprendimiento nuevo, donde hay y en el que querían tener las maquinitas para atender a la gente con toda la tecnología. Así que, a ver, la sodería tiene algunas problemáticas del ruteo, Claro. De la tensión. La rotación de los envases para... Claro. Es todo un tema, Todo un porque tema. es mucha plata en la calle, el Mucho- fiado. Muchos extranjeros vienen a la Argentina y no entienden el negocio de la soda, les maravilla, pero no lo terminan de entender. Sí. Así es. Y hay toda una temática, ¿no? Sí. El tema de toda la plata que está en la calle, de Claro. los envases. Y después del recorrido, y a veces se hace un recorrido, después un repaso. Así que lo que originalmente habíamos hecho en papeles, me piden que lo haga en ese momento en las maquinitas. Así que salí a buscar en el mercado. Estamos hablando del año 1992, no había una difusión, un conocimiento, y finalmente doy con una empresa que se llamaba Psiar, que distribuía unos viejos equipos que se hacían en Inglaterra. Este era el año 1992, 10 años después de Malvinas, cuando se iniciaba. Y así que ahí me interioricé y comenzamos a desarrollar en estos equipos. Y a partir de ahí arrancaron, digamos, con un proyecto que empezó a sumar clientes, supongo. Y Exactamente. Y ver que era una beta diferente. La programación, había mucha gente trabajando y esto era un escalón diferente, ¿no? Todo el mundo se metía con esta clase de dispositivos. Entiendo. Entonces, ver que había una necesidad. Primero desarrollamos esa solución, después hicimos una solución para la lectura de los medidores de luz, gas, ¿no? Que por muchos años se usaron en Edesur, Edenor, en decenas de cooperativas. Y después con el tiempo desarrollamos una solución de facturación móvil para las empresas de distribución. Bueno, estoy hablando del año 1995. Aquí en Argentina se tenía que facturar con impresoras grandes porque había restricciones de cuanto al tamaño de factura. Así que hicimos todo un desarrollo para poder montar en los vehículos una impresora matricial, esas viejas Epson, Sí. conectadas a la batería. Y bueno, y a partir de ahí es como empezamos a desarrollar soluciones distintas con tecnología para distintas empresas. ¿Está bien? Y por supuesto después supongo que habrá habido diferentes hitos en el desarrollo de la empresa a medida que iban cambiando las tecnologías y se generalizaba la adopción de tecnología. Así es. Internet, Sí. por supuesto, pero después, bueno, ya los móviles inteligentes, etcétera, que seguramente habrán cambiado bastante, ¿no? Así es. Fue un constante adaptarse, conocer y ver el mercado, ¿no? Soluciones que antes eran muy comunes, hoy prácticamente no se necesitan. Equipos, antes había que explicar qué era esto. Esto que lo trajiste en persona, yo creo que para la gente que está mirando, que después va a mirar en YouTube nuestras entrevistas, ¿qué es eso? Si lo puedes mostrar ahí en la cámara esta que aparece como para que haya un... Sí, ahí cómo está, fantástico. Esto es un colector de datos. Colector de datos. O sea que es el antecesor del smartphone actual, simplemente que ni siquiera tiene telefonía ni conexión. Era una computadora portátil que permitía hacer las operaciones y después conectarse y descargar la información y cargar la información. Toda la información, por supuesto, estaba dentro de la misma computadora. Todo si la estaba perdía, así. se perdía todo. No había nada en línea, digamos. Exactamente, Claro. no había nada en línea, era muy limitada, el display era muy chiquito, con todas las restricciones de aquella época. Pero así todo alivió muchísimo la carga de papeles, la carga de trabajo, de errores, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Se resolvía todo en el dispositivo, le permitía rutear. Las experiencias de las implementaciones eran al principio, nadie quería usar,
y después si había alguna situación no podían salir a la calle sin el equipo, ¿no es cierto? Ese era el clásico de esas épocas. Después, con los años, hoy nosotros decimos, bueno, es como un smartphone, ¿no es cierto? Claro, Entonces, claro. pero en ese momento había que indicar. Y exactamente, así fue evolucionando la tecnología. Después, con el tiempo, en realidad, en ese momento que te contaba, no era Celis. Después me invitan a asociarme a una empresa que estaba creciendo, que era Celis, y que además incluía la parte de impresión de etiquetas. Okay. Así que ahí es donde yo me incorporo a Celis. Eso es más o menos para el año 98. Celis nació en el 1997, y empezamos a incorporar otros elementos de tecnología. Claro, que ahora son los principales, digamos. Y ahora son los principales. Es decir, el tema de colectores sigue siendo importante. Muy importante. Los colectores de hoy, ¿no? Claro. Que como bien decías, hoy están conectados a la nube, entonces la información está en la nube, o tienen telefonía y en la calle pueden transmitir la información. Pero después fuimos incorporando impresoras de etiquetas, lectores de código de barra, es decir, todo esto que fue cambiando con los avances de la tecnología. Perfecto. Veo que ustedes tienen importantes clientes, y ahí tengo una pregunta que le puede servir. Esto es un programa que cruza experiencias, y en general tratamos de que todo sea transversal para que de alguna manera los contenidos le puedan servir a diferentes empresas que hacen muy distintas cosas. Ustedes tienen clientes que son bien importantes, bien digamos grandes, es decir, ustedes son una empresa de tamaño pequeño, digamos, tienen aproximadamente ¿cuántos empleados? Más o menos 20 empleados. 20 empleados, pero trabajan para el Hospital Italiano, bueno, ni que hablar que es un monstruo gigantesco, bueno, Pharmacity otro, la Fundación Favaloro, Volkswagen, Arredo, el Fleni también. Sí, la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, claro, que es una cooperativa bien importante, que desde la porteñidad la tenemos medio fuera de foco, pero que en el sur de la provincia de Buenos Aires es muy importante. Pero la pregunta concreta no tiene que ver con la tecnología, sino cómo hacen para llegar a esas empresas. Es decir, ¿cuál es el camino, que supongo que debe ser arduo, relativamente arduo, para convertirse en proveedor? Sí. Arduo y muy largo, ¿no? El camino. Sí. Pero me parece que es la consecuencia de la forma en que hacemos las cosas. Mira, nosotros hemos ido trabajando y haciendo las cosas con nuestros criterios, siempre tratando de brindar servicios, de ir al hueso de las cuestiones, ¿no es cierto? Y en los últimos años, con la incorporación de Julián trabaja en Celis hace 10 años, ¿no? Sí. Pero empezaste muy chico. ¿Cuántos años tenés vos? 31. Ahora 31 pensé que tenías recién menos. cumplidos. Sí. Digamos, yo obviamente Celis fue para nosotros de chico, con mi hermano, un lugar de juego que se transformó en un lugar de trabajo, y ya hace 10 años que estoy en la parte de comercio exterior y de compras, y digamos, y cada día un poquito más intentando ayudar nuevos proyectos, nuevos desafíos, que es muy interesante. Está muy bien. Sí, después la incorporación de la segunda generación le vamos a dedicar un renglón aparte, que es todo un tema en las empresas con características familiares, digamos, ¿no? Y entonces me decías, ¿cómo? Entonces, digamos, ¿por qué traigo lo de Julián? Porque, bueno, él se formó mientras trabajaba en comercio internacional, y trajo un aire distinto y un protagonismo distinto. Entonces se propuso, bueno, esto que vos preguntás, que yo nunca me había preguntado, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no? Y un poco hemos hecho algún estudio de mercado, ¿no? Y encontrar que los clientes lo que reciben es eso, es una atención casi, te diría, personalizada. A pesar de que somos bastantes, atendemos a cada cliente, tratamos de entender qué necesita, y eso, bueno, por un lado el tipo de productos, hacer un sistema de lectura de medidores, y son las empresas grandes, ¿no? Claro, de Nore, claro. de Sure, de LAPE, DEN, las que consumían nuestros productos, bueno, al ser bien recibidos íbamos a esos mercados, y después
el boca a boca, la publicidad, ¿no? Lo que pasa es que el procedimiento mismo, porque ustedes, por ejemplo, atienden, imagino, en alguna de estas empresas, lo que sería atención al público. Pero hay procedimientos que pasan por compras, que pasan por logística. Sí, es decir, tienen que lidiar, no sé si lidiar es la palabra, pero tienen que hablar, interactuar con mucha otra gente que no tiene que ver con el producto o el servicio en sí. Entonces, supongo que eso también requiere un cuero duro, o por lo menos experiencia en el lomo para poder maniobrar ahí, ¿no? Es decir, licitaciones, órdenes de compra, todo el sistema burocrático que implica todo esto. Sí. Y te diría que depende del rubro, cuál es nuestra puerta de acceso, ¿no? Claro. Como bien decís, a veces es tecnología con quien hablamos, a veces es el usuario. Nosotros en los últimos, ya 15 años proveemos una solución de identificación de pacientes para salud, por ejemplo, ¿no? Con códigos de barra, y ahí nuestra puerta de entrada en general es enfermería, es el área de seguridad de los pacientes, ¿está bien? Pero por ejemplo, nos puede pasar que últimamente empezamos a ofrecer sensores de temperatura, y ahí por ahí es el área de calidad la que nos atiende. Claro. Entonces, sí, es saber con quién hablar, y después llegar a compras, ¿no? Como llegar siempre. A compras, claro. Pero te diría, nosotros siempre nos basamos en lo técnico. Nosotros somos técnicos, en el fondo, conocemos el producto, conocemos la solución, entonces podemos hablar de eso, eso es lo que buscamos. Ok. Hay otro costado que creo que puede serle útil a los oyentes, que es la cuestión financiera. Que podés tener el mejor producto, los mejores clientes, la mejor tecnología, pero si manejás mal lo financiero, que implica días en la calle de la mercadería o el crédito que te dan tus proveedores y que vos le das a tus clientes, o préstamos que has tomado, o digamos, ¿cómo resolvés esto sin ser tu palo? Es decir, y cuánto podés descansar en tu contador o en el responsable del área administrativa o financiera para que no se te desbarajuste la operación, ¿no? Sí, la verdad es que te diría que es una mirada bastante mía del asunto, de ir viendo las cosas, de ser muy cuidadosos. Nosotros tenemos una planificación a 3 meses, pero que semanalmente llevamos. La van chequeando, claro. Sí, y muy estrictos, ¿no? Siempre se dice de las pymes, ¿no? Que trabajamos con intuición, no vamos, pero después hay que hacer los números y bien finos para saber dónde uno está parado. Y por supuesto, ¿no? Te va llevando, a veces tenés oportunidades de tomar crédito, saber si los números van a dar con la operación que vos estás trabajando. Muchas veces son los mismos proveedores los que te ofrecen esa financiación, pero te diría, ¿no? Tocas un tema central, es una parte muy importante a la que le dedicamos mucha atención, ¿no? Nuestros contadores, que llevamos también una contabilidad muy prolija y todo, y aprovechamos para obtener información, ¿no? de nuestros balances, de nuestros ejercicios. Eso sabemos lo que tenemos ahí y lo volcamos con lo que vamos andando. Bien, perfecto. Julián, en tu rol de digamos de comercio exterior, me interesa, no sé si vos estás involucrado en la oficina de Uruguay que tiene, pero me interesa el porqué de esta apertura y cómo se manejan entre Argentina y Uruguay, y si además hay involucradas otras operaciones de comercio exterior. Sí, digamos, en Uruguay particularmente las operaciones de comercio exterior las trazamos desde aquí, desde Argentina. La verdad que la dinámica de la empresa es similar, solo que hay una que obviamente no decimos que es nuestra casa matriz argentina, pero de alguna manera es donde está toda la planificación y la mayor cantidad de gente. Pero básicamente creo que lo interesante es la diferencia, el paralelismo que uno puede hacer entre un mercado y otro.
tanto de la dinámica de la aduana como el mercado. Creo que enriquece mucho la oportunidad de poder trabajar en dos países con una mirada así más macro. Pero bueno, digamos, las operaciones son similares, sin tocar estos detalles de que quizás en Argentina siempre hay que tener una planificación un poco más exhaustiva, claro, de las intervenciones, de los certificados, para tener todo al día y en regla. Pero, digamos, en mi caso particular creo que es lindo poder conocer en simultáneo dos maneras de trabajar en todos los sentidos, ¿no? Bienvenida, Marianela. Buenas, qué bueno escucharlos. Hola, Buenas, Marian. Gracias. Gracias. Bueno, aprovecho y no me voy del tema de Comex. Perfecto. Estuve viendo, yo soy la responsable de stalkear a nuestros entrevistados en sus redes sociales, como del lado digital. Vi que estuvieron en visitas en Asia. ¿Qué le podrían decir a las medianas que a veces eso les parece tan lejano? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo llegan ustedes a tener contacto para hacer esas expediciones? Bien. A ver, primero un poquito les cuento, estuve hace... Lo primero es el jet lag. ¿Cómo hiciste para claro. escapar de eso? Sí. Bueno, yo dije Asia porque no me acordaba puntualmente a dónde llegaste. ¿Fue China? Fue China, China. Sí. A ver, nosotros trabajamos con empresas extranjeras, trabajamos directamente, más allá de que a veces es a través de distribuidores, pero el contacto es siempre directo con la empresa. Ya hace algunos años trabajábamos con Casio, así que habíamos estado en Japón. Y lo que suele suceder es que las empresas globales hacen eventos para reunir a sus partners alrededor del mundo. Y este año nos tocó con uno de nuestros proveedores, que es una empresa que se llama Point Mobile, una empresa coreana, fabricante de los dispositivos móviles. Hacían el evento anual en China. Así que nos invitaron para ir a participar. Yo viajé, inicialmente el evento se hizo en Hong Kong, luego cruzamos a Shenzhen, a China continental, que es donde está la fábrica, para visitar las instalaciones, y finalmente fuimos a Macao, que es una ciudad un poquito más... Ex colonia portuguesa. Ex colonia portuguesa y Las Vegas, China, ¿no? Así que más y ahí tuvimos la parte... Más de lúdico, networking. Exactamente. El intercambio cultural ocurrió ahí. Exactamente. Así que, bueno, eso yo no conocía, me dio la oportunidad y aprovechando, ¿no? La distancia, son muchas horas, es muy lejos, el jet lag, hay 11 horas de diferencia, o sea, es un viaje, ¿no? Sí. Así que contactamos con empresas chinas con las que ya veníamos teniendo cierto contacto. Hay una apertura muy grande, una búsqueda entibiaron un poco esos contactos que uno a veces junta en frío, o de alguna expo, o de un referido. Es distinto estar in situ, podríamos decir. Exactamente, y digamos hoy, ¿no? LinkedIn te contactan y entonces le dijimos, ¿no? Voy a estar en China, me reciben, y sí, fue muy importante. Visité varios proveedores, nuevos proveedores. O potenciales proveedores. Potenciales, sí, claro. sí, que con los que pudimos tener buen diálogo, conocer, muy bien recibidos. A ver, es maravilloso, ¿no? Primero es un mundo distinto que no conocemos. No sé, toda la experiencia en todo sentido fue maravillosa. Fui muy bien recibido en todos lados, con interés, o sea, es... ¿Y qué te trajiste de la percepción que hay de Argentina? O sea, ¿cómo nos ubican? ¿Saben dónde estamos en el mapa? Por el argentino que parece estar caído del mapa, cuando uno tiene la posibilidad de viajar, nos super ubicamos en relación con otros países. Y salvo exponentes como, no sé, Messi, Maradona, no sé cómo nos registran. ¿Qué notaste de eso? A nivel comercial, ¿no? Claro. A ver, en general con la gente que traté, es gente que se dedica al comercio internacional. Claro, muy cosmopolita y globalizada. De hecho, no en esta oportunidad, pero muchas veces... hablamos en castellano, ¿no? Hay gente preparada en China, en Corea, que hablan perfectamente. Entonces, conocen
Messi y la carne, Sí, es saben. son nuestras banderas. sí. Así es. Pero conocen un poquito, conocen de que Argentina es un país que hay que tener un poquito de cuidados. Ok. ¿no? Cambiante, volátil. Exactamente. Así que esas cosas. Bien. Tal vez lo impactante es, creo que nosotros no conocemos, por lo menos Claro, yo, ¿no? pero está bueno para romper tabúes en la mediana quizás a veces el inglés no es un idioma que manejemos todos, es parte de la profesionalización, digo, pero a veces es una cuenta pendiente esto que vos decís de, che, hay gente muy capacitada para hablarnos en castellano, para no ir cortando barreras de que no es tan lejano que nos reciban y poder entendernos, porque a veces creo que es medio... Bueno, nosotros tenemos un tema con el idioma Sí, hay una cuestión ahí. que nos cuesta llegar. Y respecto de los potenciales proveedores que encontraste en China, ¿qué cosas nuevas identificaste que puede haber? ¿Cuál es el factor que ellos podrían incidir más? Si es en nuevos negocios, en precio, en servicio, en diversidad de opciones para que diferentes escalas de negocio. Sí, yo creo que lo que hoy está logrando China es muy buen precio con productos de calidad. ¿Está bien? 30 años atrás era casi un despectivo, ¿no? Decir Claro. producto chino. Resulta que hoy hay muchísimo que se hace en China, incluso de las grandes marcas que lo fabrican allá. Claro. Entonces han logrado un desarrollo de la calidad. He visitado 2 fábricas, ¿no? Algo que me atrae. Rogué para que me llevaran, porque aparte tampoco están cerca de la ciudad, hay que viajar. He conocido lugares increíbles, ¿no? Y en ambas fábricas la atención del control de calidad era impactante, ¿no? O sea, muy, muy importante y de verdad verlo ahí, ver cómo lo operaban. Creo que es eso, ¿no? Entonces tienen... el producto que se ofrece, no he visto, sí he visto en la calle productos de tecnología, pero lo que nosotros vamos a buscar es tecnología que ya existe, ¿no? Algunas cosas... Pero bueno, esa calidad para ustedes es determinante, porque perder la trazabilidad del dato, perder el dato, quedarte sin el dato hoy, con todo lo que el dato es insumo para poder dar fe de esa calidad a tus clientes, es súper importante. Mira, nosotros que decimos que lo que ofrecemos son soluciones, ¿no? Si bien terminamos vendiendo un producto, son soluciones. Entonces, el equipo, el hardware es una parte de esa solución. Si el hardware falla, la solución no funciona. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante y por eso, bueno, ver que el producto... se ven evaluaciones, desarrollos. No sé si es la innovación tecnológica, ¿no? Pero sí el muy buen precio con la calidad del producto. Eso es lo que he visto. Ok. Respecto de la integración, digamos, no puede faltar la pregunta ni el tema, de la inteligencia artificial en los negocios de ustedes. ¿Cómo la están, digamos, tanto como producto como insumo, ¿no? Sí, para nosotros, digamos, te diría en los últimos tiempos, no es que desde siempre... intentamos, bueno, Julián me empuja bastante con eso, ¿no? Pero intentamos utilizarla todo lo que podemos, ¿no? A ver, yo lo que creo que es una herramienta, y como toda herramienta hay que saber usarla y se puede usar bien, se puede usar mal, para cosas que sean buenas o para cosas que sean malas, y como tal las estamos usando bastante. Como insumo, como decías vos, bueno, hoy me estoy poniendo perezoso con las traducciones porque prefiero darle a una inteligencia artificial que traduzca, que lo hace más rápido y mejor. Siempre digo, no es que después copio y pego, sino primero lo leo para ver si es eso, pero con mucho más, ¿no? Decía el otro día, ¿no? A veces, a ver, ¿qué le dije? ¿Dónde está el mail que le mandé? Y bueno, yo ya que le pregunto, automatizaciones, ¿no? Sí, automatizaciones. Bien. Pero por otro lado, bueno, hay mucho en lo que tenemos, nosotros trabajamos recopilando datos, entonces el tema se empieza a integrar a nuestras soluciones. Nosotros que desarrollamos software, todavía estamos mirando eso, pero no dudo que este es el camino.
No sé, Julio. Sí, total. Y respecto de, digamos, de la incorporación del hardware, ¿ustedes tienen previsto o han desarrollado alguna innovación local, algún agregado de valor desde el hardware con proveedores locales para integrar a lo que suman desde afuera, digamos, de productos importados? Poco. Hemos hecho cosas, pero poco. Es decir, adaptaciones, sí software. Bueno, te contaba de aquella solución de facturación móvil, ¿no? Donde poníamos una impresora Epson. Cuando yo fui a Epson a hablar con ellos, me dijeron, no, eso no se puede hacer, y nosotros hacía años que lo hacíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo montar eso y que dure arriba de un vehículo y que se conecte? A veces, para lo que es el tema de lo que es la lectura de medidores, ¿no? De energía eléctrica, muchas veces son manuales, pero hoy hay mucha tecnología que se comunica en forma óptica, entonces hay desarrollos que hemos hecho locales, pero la verdad que no es un porcentaje menor. Bien. Como no puede ser de otra manera, también buscando en otras las plataformas, vi que estabas vos en particular, Diego, haciendo videos en YouTube. ¿Cómo llegan a eso? ¿Los van a tener como biblioteca educativa? ¿Qué desafío encontraron? Bien, bueno, un ratito antes que llegaras decía que la incorporación de Julián, y sobre todo en los últimos años, ¿no? Tuvimos que aprender a trabajar juntos, aprender a armar. ¿Está Julián y otro hijo más tuyo están en la empresa? Sí, pero él se dedica a otra cosa okay. Y cuando lo convoco siempre viene. Pero el que está fijo y ahí al pie del cañón es Julián. Exactamente. Que entiendo que lo mencionás porque se debe ser el que empuja para hagamos digital, hay que hacer videos, hay que crear contenido. Pero bueno, el que está en el video sos vos. Sí. ¿Cómo te llevaste? Bueno, es un tema, ¿no? Es un tema. Es decir, por eso decía, Julián me convenció que tenemos que hacerlo, bien. Tenemos que... nosotros empezamos, que de hecho... hemos publicado el primero, pero... Sí, es una serie de cápsulas. Exactamente. Bien, de producto en uso, van a contar, o si se puede spoilear. Sí, claro, sí. Digamos, parte de lo que hacemos es, y es algo que hemos hecho ahora en China, es salir a buscar productos y ver. Bien. Yo voy a exposiciones, ¿no? Visito proveedores, entonces ver y ver si sirve para nuestro mercado, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo, los productos que vamos seleccionando para incluir a nuestro portafolio, lo que hacemos es como llamamos nosotros, abriendo las cajas. Claro, la versión argentina del unboxing. Muy abrimos bien. las cajas. Y lo están haciendo con una productora, o sea, la calidad está muy buena, porque eso también me parece que es interesante para la mediana, que a veces dice... o que parece un gasto descomunal, me parece que es una buena inversión. YouTube nos posiciona en SEO también. Total. ¿Contrataron a alguien? ¿Cómo se lo manejaron? Sí, lo hicimos con una productora, digamos, nos encargamos nosotros de elegir los productos y de por lo menos bosquejar el guión, tener una idea de que quizás qué producto se puede mostrar y de qué manera es atractivo, y nos pusimos en campaña para hacer esta primera tanda, digamos, de videos que como ya dijo Diego, van a ir saliendo. ¿Lo hicieron en fechas. estudio o están en sus oficinas? No, en la oficina. Claro, buenísimo. Pero eso que decís, para mí es importantísimo, ¿no? El tema de, a ver, uno siempre se tienta y no, vamos con el celular y filmamos. Valoro lo que decís. Exacto, y hace unos años desarrollamos una solución de software para la parte de impresión de Mercado Libre de etiquetas y queríamos promocionarla, y ahí fue que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y digamos, el producto que obtuvimos contratando un profesional y que hace una edición, es imposible, ¿no? Es de lo casero a lo profesional, es el salto. Entonces, claro. Bien. Después no lo dudamos. Es que destaco eso porque también es una forma de profesionalizar a la pequeña y a la mediana, sumando profesionales más allá que estamos en la era de la IA. Porque esa es una mirada curada, es esto de, que digo siempre, casi muletilla, inteligencia artificial con inteligencia humana, puesta por ustedes, los productores, el guión y demás. Mira, hace muchos años, cuando contratábamos gente, en la época que se ponía el aviso en Clarín, ¿no es cierto? Claro, y te llegaban las cartas, lo hacía yo.
¿no es cierto? Iba, relevaba y siempre decía, ¿no?, que quería contratar ejecutivos comerciales y terminaba contratando todos dieguitos, porque me tenían que caer bien a mí, ¿no es Claro, cierto? claro. Entonces, y hasta que de alguna manera, alguna vez dije, no, voy a contratar una empresa que se dedique a eso. Bien. Y me cambió todo, me cambió el perfil. Claro. Entonces, creo que es así, que es fundamental. Cada profesional tiene su incumbencia, ¿no es cierto? Y el contratarlos, el hacer trabajos con ellos, primero, te saca de un trabajo que dedícate a lo que Hacer vos tu podés trabajo, hacer. Claro, perfecto. sí. Y el producto siempre es muy superior. Qué bueno. Estamos conversando con Diego y Julián Sandleifer, que son gerente general y responsable de compras de comercio exterior de Celis, que ofrece soluciones en identificación y codificación. Vamos ahora, Marianela, a presentar al CUI Corporate. Decimos que siempre en nuestro programa que potencies tus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Para la enseñanza de idiomas tienen cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Y también tienen programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Como no, si quieren buscar más información, pueden acercarse a cuicorporate.com, que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas, que entrega diplomas avalados por la UBA. Bueno, hablábamos de las barreras idiomáticas. Completamente, Tenemos el sí. camino allanado a través de la solución de CUI Corporate. Así es. Vamos ahora a un tema, a una dimensión que nos gusta recorrer siempre en M de Medianas, que es la cuestión familiar. ¿Cómo fue la incorporación? Algo dijiste, Julián, respecto de que tanto vos como tu hermano iban a la empresa, jugaban ahí, se metían en los recovecos, me imagino, pero después llegó el momento de sumarse. ¿Cómo fue la decisión, Diego, de sumarlo? ¿Cómo fue la tuya de entrar, Julián? Es decir, hay una relación un poco, a veces, digamos, contradictoria, ¿no? De querer sumarse, pero al mismo tiempo querer ser independiente. Sí. A ver, por lo menos desde mi óptica, nosotros conocíamos la oficina, y es gracioso porque nosotros de chicos, cuando me preguntan qué hace tu papá, y es oficinista, trabaja en la oficina. Con el tiempo uno fue conociendo más. Yo hice el técnico en administración de empresas en el secundario, así que estaba familiarizado con contabilidad y con negocios, y empecé haciendo algunas tareas para relacionarme con el mundo, digamos, del trabajo, obviamente, más chico. Y después, bueno, empezar con el comercio internacional, a conocer las tareas. Yo empecé primero a trabajar en Celis con algunas tareas de comercio internacional, y luego empecé la carrera que hice en simultáneo, y creo que empezar a entender cómo es la dinámica, el comercio internacional, cuáles son las variables de importancia y eso cómo repercute en una empresa, digamos, mediana, una pyme, es un gran desafío, y haberlo hecho en simultáneo creo que dio una visión integral muy linda, de poder aplicar ciertos conceptos. Y obviamente trabajar con mi viejo, obviamente que a veces uno tiene asperezas y todo, pero es muy lindo porque se van desarrollando ópticas y miradas distintas. Yo he aprendido muchísimo. Creo que algo fundamental que también él ya dijo, que es el tema del servicio, el tema digamos, en inglés hay una palabra que yo a veces me cuesta dar una traducción literaria, que es accountability, que es... La gobernabilidad, digamos. Bueno, la rendición de cuentas, si querés. Eso, sí. oír y, digamos, terminar de hacer al fondo ese trabajo y Como comprometerse. hacerse cargo, Exacto. o tomar la posta. Exacto. Y creo que esa gimnasia de poder repetirlo en el tiempo, te vuelve muy flexible para adaptarte a los cambios. Creo que ha sido y es todavía una linda escuela de trabajo y de poder aplicar conceptos a la manera que uno tiene de resolverlos. Vos sos, Diego, joven todavía, no adivino tu edad, estás en los 50 y pico, me imagino. Bueno, gracias. No, ya pasé a la siguiente. Pasaste a la siguiente, Tengo bueno. 60, sí. Bueno, pero digo, todavía tenés un camino importante, especialmente en estas épocas que ya digamos, la gente que digamos de edad más avanzada sigue trabajando. Pero ¿están imaginando en conjunto algún sistema de sucesión paulatina, de reemplazo? ¿Cómo te imaginás de aquí a 10 años, de aquí a 20? Para vos y obviamente para la empresa y para Julián, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que es algo que recién empieza a aparecer, ¿no? Como bien dijiste, a ver, yo no me imagino en otro lugar Fuera. que no sea Sin trabajar, ¿no? claro, Sí, claro. no En me China, imagino. ¿no? Sí, bueno, podría ser.
Pero bueno, la vida es la vida, ¿no? A ver, yo valoro mucho la educación y he hecho cursos, ¿no?, de administración de empresas, y hay todo un capítulo de empresas familiares. Creo que Celis hoy no es una empresa familiar, que Julián está en una posición muy importante y acompañándome, y que bueno... Vos sos el único titular de la empresa, no hay socios ya. Sí, yo soy el único titular y el presidente formal y en ejercicio, ¿no? Pero bueno, insisto, a mí me cuesta mucho verme en otra posición. Realmente, sobre todo los últimos tiempos de Julián, empiezo te diría hasta a relajarme, ¿no? A poder empezar a mirar un camino distinto, ¿no? Tengo la teoría, sé cómo es. Hoy no veo esa necesidad urgente de formar el protocolo de sucesión, ¿viste? O de trabajo en la empresa. Bueno, además de Julián, tengo 3 hijos más, ¿no? Pero realmente ahí Julián es quien me acompaña en la empresa, y así estamos. Perfecto. ¿Y cómo imaginan la empresa, o por lo menos el marco tecnológico y el ecosistema, digamos, empresarial en el que trabaja ahora Celis, en los próximos 10 años? Si ustedes suelen hacer o imaginan horizontes desde el punto de vista de los productos que entregan, de los proveedores de ustedes. Bien. A ver, por supuesto, creo que la inteligencia artificial va a tener una preponderancia mucho mayor, ¿no? No sé, cuento, a mí me gusta llevar a la tierra, ejemplos, ¿no? Bien, sí. Sí, como decía, yo voy mucho a eventos de fabricantes o de distribuidores, o eventos de la industria. En enero estuve en Nueva York, en la NRF, que es la exposición de retail importantísima, viendo tecnología y cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con gastronomía, con todo lo que son equipos para imprimir las comandas, o hoy se usan muchos displays para... está bien. Y hoy en los sistemas de gastronomía hay inteligencia artificial, porque empiezan a hacer una estimación de, bueno, hoy se va a consumir más de esto y más de esto. Un predictivo, ¿está bien? Y que uno dice, ¿cómo? Sí, es de lo más normal que exista. Así que creo que eso va a evolucionar mucho. El tema de robots y drones, ¿no? Que, entre paréntesis, asombrado en China. Drones, por ejemplo, que es un tema particularmente que me interesa mucho. ¿Cómo lo ves el tema drones integrado en tu negocio? Sí, lo veo como una línea, digamos, ¿no? Esto de última milla. A ver, hay muchísimos, ¿no? Para entregas, pero para trabajos en altura, aunque sea para inspecciones en altura, está bien, incluso hasta para un control. Tenemos un cliente que nosotros hacemos soluciones de control de inventario, que desarrolló una solución con drones para no tener que ir con el Clark a las alturas de las... Claro, por imágenes, superficie cubierta o volumen ocupado versus lo que tiene el de stock y chao. Por ejemplo, está bien. Donde la tecnología incluso va por delante de las regulaciones que hay, ¿no? Es decir, tenés que negociar más las regulaciones que adoptar la tecnología. Así es, sí. Pero algo de gimnasia y nosotros tenemos, ¿no? Viviendo en Argentina, así que claro. Sí. Pero es así. Creo que va bastante por ese lado. Creo que, a lo largo del tiempo, el servicio al cliente es... ¿Y ustedes se imaginan pudiendo hacer, por ejemplo, no sé, software para medición a través del uso de drones y ya no desde las pistolas o de estos dispositivos? Sí. Bien. Sí, nos imaginamos. Claro. Qué interesante sigue siendo cuando hablamos de medianas o sectores industriales, esto de entran por producto, se quedan por servicio, ¿no? Entran por producto, se quedan por soluciones. Qué importante desde la gestión de las empresas desarrollar con cabeza, creatividad, obviamente, presupuesto y demás, un bagaje diferente y adaptado todo el tiempo a la tecnología, que es el desafío que tienen ustedes. Sí. Una curiosidad tengo.
respecto de la ubicación física de ustedes. Ustedes están en Avenida de Mayo al 700. Al 900. Al 900. Que es pleno, digamos... Estábamos en una zona tranquila. Una zona tranquila. Y muy pero histórico. A lo que voy es, no, por ahí a veces las decisiones arrancan porque apareció una oficina ahí, o bueno, o la empresa en la que vos empezaste, que era Celis, y después quedó ahí. Pero, ¿cómo es el tema de imaginar trasladarse o mudarse, digamos? ¿Cómo lo ven eso? Porque me imagino que deben tener depósitos importantes, deben tener toda una cuestión de logística de materiales y de cosas que no es fácil en Avenida de Mayo al 900. Para quienes no están viendo en cámara, se están riendo de riendo. una forma Yo les voy a decir pícara. que yo no preparé nada. Se eso no les están avisé nada. mirando, saben nuestros Acá hay un planes de problema. mudarnos a Villa Lugano, por A ejemplo. ver. Exactamente, sí, nos Claro. estuviste escuchando. Claro. Sí. A ver, estamos ahí, como decías, por accidente, por así Claro, decirlo. por Es decir, orígenes, digamos. Por orígenes. Cuando yo contaba que fui a buscar los equipos, la empresa que vendía estos equipos estaba en el mismo edificio que estamos nosotros ahora, 2 pisos arriba, y como nosotros trabajamos mucho con ellos, de Palermo, que era donde estábamos, mi intención fue acercarme para tener más proximidad justamente. Y bueno, finalmente nos mudamos incluso al mismo edificio y nos establecimos ahí en oficinas propias, pero la semana pasada estábamos conversando con Julián a ver cuáles son los próximos pasos y por ejemplo, el decidir tener una ubicación por lo menos para la parte logística, para... A ver... Ahí que miran, porque lo interesante es ver qué miran ustedes. Digamos, está la conveniencia de ustedes, de los empleados, de no hacer un viaje, digamos, si alguien vive en la zona sur y se van a, no sé, a San Isidro, digamos, a esa persona o hay que compensarla, o bueno, digamos, hay muchas variables en el tema. Sí. A ver, y te agrego algo más por ahí que hasta a mí me parece, ni si me aparece. Antes, estar en el centro era una ventaja, porque claro, nosotros teníamos la oficina del despachante a 3 cuadras, la oficina del banco, el banco, claro, la Secretaría de Comercio, claro, la aduana. Ah, o sea, con la digitalización. Con la digitalización todo eso se acabó, la ventaja. Y venir al centro termina siendo una complicación en cuanto a tránsito, Total. no sé, Sí, algo sí. sorpresa. O recibir una carga, por ejemplo. Recibir una carga. Logística, Bueno, claro. parar un camión en el microcentro. Bien, entonces, digamos, nosotros lo que estamos empezando a buscar es algo que sea cómodo, de fácil acceso, digamos, donde puedan descargar camiones fácilmente, y por otro lado que esté en un punto medio centro geográficamente hablando para Claro, poder tener una distribución más fácil, ¿no? perfecto. No, que es un tema que tocamos poco aquí en el programa, pero que a veces soluciona o complica la vida y la operación de las empresas, ¿no? Sí. Bien, Marianela. Tengo una Nos última. Nos queda un poquito. Sí, tiempo. yo sé que es muy cortita. Ustedes se los nota muy abiertos a lo digital, hicieron videos. ¿Tienen algún otro frente activo en digital? No sé, Google Ads, mencionaste LinkedIn, como... Bueno, estamos rearmando toda la parte de Sí. comunicación externa, tanto LinkedIn como una próxima web nueva que vamos a lanzar, pero estamos sumando mucha presencia en el medio digital y construyendo productos así de calidad para poder mostrar lo que hacemos totalmente. Buenísimo. Eso siempre me parece importante porque vuelvo a veces a las medianas, la transformación digital parece estar en la tecnología y en el software y no en la comunicación digital. Y hoy ya con lo que decías de cómo cambió el mundo, de ser ubicuo y estar en todos lados, creo que tiene un valor agregado también para ustedes y para que los encuentren, que es lo importante, Total. desde todo el mundo, ¿no? Ujú. Bueno, todo tiene un final, todo termina, decía una vieja canción de Box Day, que Diego probablemente la conoce y ustedes La canté. me miran como si fuera No, un... eso yo sí. Ah, vos ya la conocen. Sí. Bien ahí. Así que les agradecemos muchísimo a Diego y Julián Santleifer de Celis haber estado hoy en M de Medianas. Muy interesante la charla, muy diversa. Muchas gracias a nuestro operador, Ricardo Piñero, por todo lo que ha hecho, incluso ha trabajado de acomodador hoy, así que se sumó un plus a sus tareas. Y bien, Marianela, el próximo miércoles tendremos una nueva reunión en M de Medianas. Sin dudas a las 12 como siempre. A las 12 como siempre y gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos entonces el próximo miércoles.
M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Yakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.